Bueno, una vez más estamos en este improbable podcast Lista de Espera, el podcast de la salud, junto a José Miguel Bernucci y esta vez con un invitado muy especial que nos viene a hablar de un tema que ha salido todo el tiempo en la reforma. Ha sido una pregunta usual de muchas personas. ¿Qué es esto de los seguros complementarios? ¿En qué me afecta a mí? ¿En qué cambia esto con la ley? ¿Cómo está José Miguel? Hola Juan Carlos, bueno aquí encuentro un capítulo más, un invitado de lujo, ¿por qué no decirlo? ¿Ah? Autoridad, ex autoridad, académico, negociador, ¿cuántos, Así es, cuántos bienvenido tributos? Cristóbal. Gracias Bienvenido. por haber aceptado la invitación. Cristóbal Cuadrado, aquí ex subsecretario de Salud y profesor de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y también hay que decirlo, el autor del informe de la Comisión Santelice Cuadrado, que fue una de las comisiones que dejó la escoba ahí en el debate parlamentario respecto a cómo se podía resolver la crisis del ISAPRE y aportó bastantes soluciones que finalmente terminaron implementándose. ¿Cómo está Cristóbal? Muy bien, muchas gracias Juan Carlos, José Miguel, qué gusto poder estar con ustedes en este podcast que debo decir que yo sigo atentamente, soy uno de sus fieles Eras tú, el escuchas, único, el yo soy el que único. les dejo like, yo soy el que les dejo like. El No, like. no, creo que es un gran aporte este podcast, así que un gusto poder compartir un rato con ustedes de algunas reflexiones que puedan ser de interés. Bueno, Cristóbal, para entrar en tema, acá la pregunta que muchas veces se nos dice, bueno, existe FONASA, existen las ISAPRES, y ahora están los seguros complementarios, que antes eran algo que parecía como bastante nicho muy pequeño de algunas personas que quizá estaban en ISAPRE y deseaban una cobertura adicional que cubriera sus copagos, que cubriera cosas que no estaban cubiertas por la ISAPRE. Pero ahora se ha abierto un nicho importante de personas de FONASA que están o personas que estaban en ISAPRE, que han migrado a FONASA y están contratando seguros complementarios. Y entonces está la duda, bueno, una persona que está en FONASA con un seguro complementario, ¿tiene una protección mejor? ¿Tiene una protección similar a la ISAPRES o sigue siendo una protección distinta? Por otro lado, ¿en qué cambia el panorama de los seguros complementarios con la MSC, esta modalidad de cobertura complementaria que va a permitir a FONASA licitar seguros que entreguen una cobertura adicional, o sea, un seguro complementario, pero con una licitación realizada por FONASA? ¿Cómo ves tú el panorama en este sentido? ¿Qué le podemos decir a la gente de en qué está la situación de los seguros complementarios hoy en día? Quizá partamos caracterizando un poco este animal que son los seguros voluntarios de salud, donde uno de los tipos de seguros voluntarios son los seguros complementarios. Eh, en Chile hay aproximadamente 3 millones, 3 millones 200 personas que tienen seguros que se denominan habitualmente seguros complementarios, ¿no? Que son en verdad tipos bien diversos de seguros, ¿no? Hay seguros catastróficos, seguros específicos para alguna enfermedad, seguros más generales, que tienen la característica en general de que reembolsan cierta parte de los copagos, ¿sí? Entonces, si es que yo tenía una cobertura de mi seguro, ya sea FONASA o ISAPRE, me reembolsan por sobre lo que había quedado como remanente, ¿no? Ese es el uso más habitual que tienen en Chile este tipo de seguros. Eh, Más o menos la mitad de los seguros están contratados de manera colectiva y la otra mitad de manera individual, ¿sí? Esto le estoy dando algunos datos de la Comisión del Mercado Financiero, que es el ente regulador, y de la encuesta CACEN, que también me permite caracterizar un poco este mercado, ¿no? Eh, Tú me hacías una pregunta con respecto al grado de protección que entregan, ¿no? Y es interesante porque cuando uno mira los datos de la encuesta de caracterización socioeconómica, la última versión 2022, y uno compara personas FONASA con y sin seguros complementarios y personas ISAPRE con y sin seguros complementarios. Cuando uno hace esa gradiente, esas cuatro categorías, lo que uno encuentra es que con mayor nivel de aseguramiento, o sea, si tengo un seguro complementario, en general accedo a más servicios de salud. O sea, aumenta mi probabilidad de acceder a servicios de salud y la cantidad de veces que accedo a servicios, particularmente ambulatorias, ahí donde se nota más la diferencia. Entonces, acceden más a especialistas, más a consultas de salud mental, eso es muy claro, ¿no? Eso cuando uno compara una persona FONASA con y sin seguro complementario. Y pasa el mismo fenómeno con las personas ISAPRE. Cuando uno compara una persona ISAPRE con seguro complementario y sin seguro complementario, se ve un incremento de la utilización de servicios.
Pero si uno se pregunta, ¿las personas gastan menos por el seguro complementario en global? Es muy interesante porque si uno analiza otra encuesta pública disponible, que es la encuesta de presupuestos familiares del país, donde te permite hacer un análisis similar, las personas no gastan menos, ¿sí? Por lo tanto, es interesante que en términos globales, o sea, considerando lo que gastan por el seguro más los copagos, el neto no es necesariamente que las personas gasten menos de bolsillo en salud, pero sí facilita algunas formas de acceso, al parecer, ¿no? Es la única cosa que uno nota mayor protección financiera, hay que decirlo, son en los gastos catastróficos. Ahí sí hay una diferencia entre las personas que tienen seguros complementarios y no, probablemente dado por los tipos de seguros complementarios que tienen este componente catastrófico, que no son todos, ¿no? O sea, eso quizá como algunos elementos generales para caracterizar la situación en el país. Y quizá lo último que me gustaría decir como modo introductorio es que casi el 50% de las personas ISAPRE tienen seguros voluntarios por sobre, ¿sí? En el caso de las personas FONASA es un porcentaje mucho menor, ¿sí? Estamos hablando de en torno al 10-15% de las personas que están en FONASA tienen seguros voluntarios de salud. Eh, por lo tanto, eso si uno lo engrana con tu pregunta de la MSC, probablemente eso puede generar un cambio importante, ¿no? Qué es Quizá la dejar ahí MSC, como introductor. Cristóbal? Qué es la MSC? Porque está esta modalidad de cobertura complementaria que yo, al menos de lo que he visto en el debate, se aprobó la ley corta, haciendo quizá una Ujú, pequeña introducción, se aprobó esta modalidad de cobertura complementaria, pero en la prensa salió poco. O sea, yo siento, y quizás lo hemos ujú, conversado con José Miguel antes, que es una política pública que a mí al menos me da la impresión que es relevante, que puede ser, que puede generar un cambio sustantivo para muchas personas, pero que fue un poco opacada por todo el debate que hubo acerca de la situación de la ISAPRES. ¿Cómo ves tú esta política? Si la Oye, podrías explicar y qué rol perdón, crees tú que va a tener. no es Morando con compañía, obviamente. MSC, eso No, es lo sí, primero. por Oye, favor, no. y lo segundo que yo quería decir una sola cosa a Cristóbal. Mucha gente, cuando hablamos de seguros complementarios de salud, que fue una explicación brillante, digamos, que dio recién Cristóbal con muchos datos que muchas veces no están en el debate público, nunca no se habla de lo negativo para el sistema en total de los seguros complementarios. Esto lo hablamos con Guillermo Paraje. Ujú, eh, el- y tú lo dijiste a la pasada, el sobreuso, el ujú, sobregasto, las personas acceden más a más prestaciones. El grupo, ujú, entre comillas, peor, ISAPRE con seguro complementario accede más, ¿no es cierto? No gasta menos, pero accede más. ujú. Ese acceso no está relacionado a una política o a una resolución sanitaria. Así es, a Y ahí impacto viene lo sanitario. que, claro, y ahí viene lo que señala siempre Juan Carlos. Ahí vienen las 15 consultas al gastroenterólogo, ahí vienen las 150 Ujú, consultas al neurólogo, ahí vienen los 1500 TAC, pero que no tiene una resolución necesaria. Entonces, efectivamente, antes de meternos a MSC, era señalar eso, que los seguros complementarios, a pesar de que por la población son vistos como algo muy bueno, ¿no es cierto? Algo que te permite eh, gastar menos, ¿no es cierto? Poder acceder más. Ese acceso y ese gasto menos no siempre va con una lógica sanitaria. ¿Por qué digo esto? Porque probablemente en uno de los temas donde la MSC puede ser útil es tener seguros complementarios con algo de lógica sanitaria. mm, Ahí te de doy acuerdo, ahí te doy el de acuerdo. pase. Oye, tú describes muy bien lo que es el problema de los reaseguros, ¿sí? O el sobreaseguramiento en un sistema de salud, que, bueno, ya lo han discutido en otros momentos, pero creo que es muy importante. Y bueno, explicar lo que es la modalidad complementaria del FONASA, que ha sido recientemente aprobada. Y lo primero, yo creo que es como la gran evaluación, es decir, que sin duda, y esto lo ha dicho mucha gente, pero yo lo reafirmo, que es la reforma más importante que ha tenido el FONASA desde su creación, ¿sí? Me parece que eso al menos la reforma de carácter legal, ¿sí? Porque han habido cambios de carácter administrativo muy importantes, como por ejemplo el copago cero hace poco tiempo, ¿no? Pero de que haya requerido una ley y cambiar las lógicas internas, ¿no? Sin duda esta es, ¿no? Y en términos sencillos yo lo explicaría como la posibilidad de que el FONASA ofrezca un seguro colectivo a todas las personas que son afiliadas del FONASA. Porque hoy día, hay que decirlo, las personas que están en ciertos tipos de empresas que les pueden dar los beneficios o son afiliadas al colegio médico, por ejemplo, pueden acceder a condiciones de seguros complementarios que son mucho mejores por la capacidad de negociar con la aseguradora un convenio con características para toda una población donde se comparte riesgo, ¿sí? Que es una característica fundamental de los seguros, ¿no?
Y la mayor parte de los empleados, empleadas del país, que son de pequeñas y medianas empresas, son personas que no pueden acceder a eso, menos una persona dependiente, ¿no? Entonces creo que eso cambia las reglas del juego completamente, ¿no? Entonces creo que la forma de entenderlo más sencillo es que se trata de una posibilidad de una negociación a gran escala, ¿sí? Estamos hablando de casi el 80% de la población del país en el FONASA, ¿sí? Que le da entonces la posibilidad, y esto es lo interesante, como es tan grande la cartera que va a negociar, le permite incluso modular el mercado por completo, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto que no se ha mencionado mucho, pero es probable que cuando entre en régimen esta política va a generar un cambio también de todos los seguros que no son MSC, ¿sí? Porque evidentemente van a tener que competir con este seguro del FONAS, ¿no? Eh, y eso es interesante porque desde el punto de vista regulatorio hay distintas formas de regular, y una forma de regular es a través de mecanismos de incentivos financieros, que es lo que está detrás también de la MSC. Entonces, en términos concretos, lo que debería pasar a contar del próximo año es que todas las personas afiliadas al FONASA para tener la posibilidad de afiliarse a un seguro con un precio conocido, que va a ser universal para todas las personas por igual, donde se van a compartir riesgos entre las personas más sanas y más enfermas, donde además no me van a poder echar a fin de año, que es una de las características perversas que tiene hoy día el sistema, y que por lo tanto si yo tengo una enfermedad, tengo el riesgo de cuando toque renovarlo al año siguiente que no me renueven, ¿sí? Y con condiciones que sean transparentes y conocidas, que es uno de los grandes problemas que tiene hoy día el mercado, en la cual la verdad es que es imposible comparar. O sea, si el mercado de seguros de ISAPRE es complejo para las personas, con los 40.000 planes, al menos existe un poco más de comparabilidad que con los seguros voluntarios de salud complementarios, donde la verdad es que no existe ninguna, ni siquiera una plataforma donde yo pueda comparar de alguna manera los datos, ¿no? Entonces, Sí, creo que eso para mí es la MSC, Juan Carlos. creo que es muy importante lo que tú planteas porque, a ver, efectivamente existe poca comparatividad. Yo, de hecho, conozco una plataforma, no le hago publicidad, pero una que se llama Keplan, en donde Sí, efectivamente yo la he visto y uno puede ver aproximadamente 50 o 55 seguros complementarios que funcionan con FONASA. Pero claro, te hablan de ciertos porcentajes, pero es bien difícil entender efectivamente qué significa eso en la práctica para la persona. Es decir, cuánto me van a reembolsar si me voy a hacer una endoscopía, cuánto si es una consulta, qué pasa si me hospitalizo. Y hay temas ahí que empiezan a suceder y ojo, Juan Carlos, esa página es un intermediador, es un vendedor. Por lo exactamente. tanto, realmente me está entregando la información imparcial y completa del mercado, es todo lo que hay ahí, ¿no? Y uno Claro. esperaría que una información como esa la entregue el regulador, ¿no? Y que no sea un Claro, ente claro, no, privado sí, haciéndolo, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Ahora, creo que efectivamente muchas veces el problema, yo creo que el problema que busca, y no sé si tú estás de acuerdo con esto, es que el problema que busca resolver la MSC es la poca claridad y evitar que los seguros complementarios no sean las nuevas ISAPRES, es decir, que los seguros complementarios no terminen funcionando como pasó en las ISAPRES cuando como partieron inicialmente las ISAPRES, que era algo totalmente desregulado, que después se fue regulando un poco, pero que nunca se reguló completamente. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿qué impacto global crees que va a tener esto en el sistema? ¿Es bueno, malo para las ISAPRES? ¿La ayuda o no? ¿Le va a meter más desequilibrio al sistema? ¿Va a ser, por ejemplo, que menos personas, que más haya más pacientes en FONASA? ¿Qué impacto va a tener en los hospitales? ¿Cómo lo ves tú todo esto? Perdón, yo solamente quería agregar ahí antes para ver si después nos puede dar más respuesta. Yo creo que igual la MSC va más allá de lo que señala Juan Carlos, digamos, va más allá de como generar una regulación o una forma de generar regulación en un sistema desregulado. O sea, la MSC cambia la lógica del aseguramiento, cambia de un aseguramiento individual a un aseguramiento colectivo, cambia a un aseguramiento de una lógica de riesgo individual a una lógica de Así riesgo es. colectivo. Y yo creo que eso es tremendamente significativo. O sea, a pesar de que Ujú. tenemos seguros grupales en empresas, etcétera, lo que tú estás sacando en el fondo es llevando el riesgo poblacional, en el fondo, al seguro y al aseguramiento. Y creo que eso ha pasado muy piola. Mm. Creo que eso, aparte que es difícil de entender, digamos, para el común de la gente, pero creo que eso ha pasado muy piola. Y quiero también remarcar lo que señaló y un poco para encadenarlo con tu pregunta, Juan Carlos, eso puede generar un efecto de oligosomnio, ¿no es cierto? Como se ha planteado que se está transformando FOMASA en el seguro único, finalmente, sobre el resto de la industria. Porque finalmente las clínicas, alguien lo decía, lo veía hoy día, alguien lo posteó en una de las redes sociales,
claro, las clínicas van a tener que con esta cuestión probablemente se acabó el hemograma 40 lucas. Algo así como súper con pelota al piso. En el fondo, una clínica no va a poder cobrar un hemograma 40 lucas porque no va a tener quien se lo compre. ¿Ah? Y eso va a generar, en el fondo, una presión también sobre los prestadores. Entonces, yo creo que efectivamente, para darte el pase, Cristóbal, hay cambios profundos que yo creo que ni siquiera los parlamentarios que lo aprobaron se dieron cuenta, digamos, de lo que estaban aprobando. Sí, de acuerdo. Y yo comparto con ustedes que esto ha pasado piola, como dicen, ¿no? Ahora, yo creo que había una premisa anterior que creo que la hacía Juan Carlos de que, bueno, pasó piola porque había como un monstruo al lado, ¿no? Y todo el mundo se fue a mirar eso, ¿no? Entonces, como que pasó colado. Pero yo estoy segurísimo que cuando esto comience a implementarse el próximo año, ahí sí va a ser noticia. Ese va a ser el momento en que realmente esto va a ser noticia, ¿no? Ahora todavía hay un nicho muy específico de gente que está conversando de esto y lo entiende, ¿no? Eh, Ahora, y comparto lo que decía José Miguel, ¿no? Que esto impone como lógicas nuevas al sistema y creo que eso, a tu pregunta, Juan Carlos, sin duda que tiene un impacto negativo para las ISAPRES. O sea, del punto de vista competitivo, el seguro público ha tenido cambios que son significativos. O sea, por una parte, tú tienes una atención gratuita en el sector público. Además de eso, tienes una posibilidad de elegir atenderte en prestadores privados que siempre has tenido, pero que ahora se expande con una lógica sanitaria a través de este seguro adicional. Entonces creo que eso, más el contexto de la crisis y todos los cambios de alza, etcétera, en el subsector ISAPRE, sin duda que es una situación compleja para el sector. cuéntame, Cristóbal, ¿cómo ves esto desde el punto de vista em, de avanzar hacia unas atenciones que sean con lógica sanitaria? Porque efectivamente, y José Miguel tocaba este tema al principio, Ujú, los seguros complementarios muchas veces incentivan consultas que no siempre son necesarias. ¿Y a qué voy con ujú, esto? Que obviamente se tiende a cumplir la ley de los cuidados inversos, esta ley que dice que ujú, las personas más sanas terminan recibiendo los mayores recursos y la mayor cantidad de atención en salud. Una ley, digamos, antigua de la salud pública, no me acuerdo ahí quién la escribió, pero está escrita como en los años 70 eso, y que efectivamente termina en esto, en que efectivamente las personas más sanas, de más alto ingreso, por ejemplo, las personas de ISAPRE, terminan contratando seguros complementarios y los seguros hacen, por así decirlo, el descreme del descreme. Se quedan con los pacientes más sanos de la ISAPRES y les proveen prestaciones, que está bien. Nadie uno no dice que no hay maldad en las personas usando estas prestaciones, pero muchas veces uno podría cuestionar la lógica sanitaria, decir, mira, ¿para qué voy 3 veces al gastroenterólogo? Y muchas veces, y lo que se ha ujú, estudiado, que viene desde antiguo, el estudio RAND, de los seguros, que mostró que efectivamente si uno mejoraba sustantivamente la cobertura y lo hacía 100%, lo que pasaba era que las personas consultaban más y no siempre esas consultas eran realmente necesarias. Entonces, ¿cómo crees tú ujú. que estos seguros van a aportar o cómo se podría diseñar esto para que efectivamente lo que se termine financiando en las clínicas no sea cualquier cosa? Porque uno lo que ve hoy en día, por ejemplo, con la medicina libre elección, que a mí me parece bien que exista la atención en el prestador privado por FONASA, a veces pierde un poco la lógica sanitaria, porque uno dice, mira, FONASA paga acá, paga allá y no sabe que pone la plata y no sabe qué se hizo con esa plata, ¿no? A veces la persona se atiende, Ujú. pero esa atención no queda coordinada con el CEFAM, no queda coordinada con el hospital, o sea, una persona diagnostica un cáncer gástrico en la clínica pagado por FONASA y no puede ir de ahí, por ejemplo, no sé, al hospital Sotero de Río a que la atienda el cirujano, sino que tiene que volver al consultorio, a que le hagan la derivación y partir todo de cero. ¿Cómo podría el MSC mejorar la lógica sanitaria del sistema o tú crees que no va a impactar en eso? Yo creo que podría, pero no es algo dado, porque lo que tú estás describiendo tiene que ver con como repensar más estructuralmente cuáles son los incentivos que tiene el sistema y en lo cual el FONASA en global, no solamente a través del MSC, tiene algunas posibilidades que no ha desarrollado. O sea, hay posibilidades de mejora, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos de pago que se imponen en el sistema, donde seguimos anclados en la modalidad de libre elección al pago por servicios. Hay que decirlo que eso está anclado también en una discusión de larga data, particularmente con los gremios profesionales, en los cuales también es muy difícil el salir de esa lógica instalada históricamente, ¿no? Y que se percibe como una suerte de derecho el que a ti te paguen por prestación. Entonces creo ¿Podría que explicar, eso es una, Cristóbal, cortito, cuál es el problema del pago por prestaciones? ¿Por qué tú ves eso un problema? Para que lo entiendan las personas que nos escuchan.
Claro, tú decías en tu introducción de el problema de generar prestaciones que no necesariamente resuelven un problema de salud, ¿no? Cuando yo pago por cada consulta, por cada procedimiento, por cada examen, no necesariamente yo estoy pagando por solucionar un problema de salud, ¿no? Entonces, por eso la mayor parte de los países se están moviendo a mecanismos de pago que paguen de manera agregada todos los cuidados de salud que necesita una persona, de tal manera de que yo, primero, desde como usuario, yo sé cuánto me va a costar algo. Una primera cosa, certeza, ¿sí? Entonces, tú transfieres ese riesgo a los prestadores. Y segundo, genera un incentivo a la eficiencia, porque los prestadores tienen que, ya sea al interior de un solo establecimiento o en conjunto con otro establecimiento en una red, tienen que buscar la manera más eficiente de poder recuperar la salud de esa persona, ¿no? Cuando yo pago por cada consulta y cada examen, evidentemente ese incentivo no existe. Entonces, hay cosas que sí vale la pena pagar por prestación. Por ejemplo, los exámenes preventivos, que tú quieres que se hagan todos los posibles porque tú sabes que se genera un beneficio social incluso por o vacunarte o hacerte un examen de screening o una terapia de tabaco, como le gusta al profesor Saez, ¿no? Deberían ser cosas que sí se paguen por prestación porque queremos incentivarlas. Pero hay muchas otras cosas, de hecho la mayoría en el sistema, que lo que queremos es generar eficiencia en los cuidados, integralidad y el pago por prestación no es el mejor mecanismo. Eh, Quiero dejar una idea también instalada. Hay una cosa que no es tan fácil de implementar, pero yo creo que sí podría tener una posibilidad de ser implementable en el sistema de salud chileno, es que uno diferencie los niveles de cobertura de la modalidad de libre elección y también de la MSC eventualmente, según si es que el acceso a los prestadores privados se da o no en el marco de una derivación desde tu primer nivel de atención, ¿sí? Entonces, un paciente FONASA tiene su consultorio, su centro de salud familiar, y si es que esa persona es derivada desde el CEFAM a hacerse un examen o hacerse una interconsulta a un especialista, que eso tenga un nivel de cobertura mayor que si es que yo decidí ir al gastroenterólogo y pedirme ahorita porque yo creo que necesito un gastroenterólogo. Esa es una fórmula que yo diría que es incremental a la lógica del sistema de salud chileno, porque otros países son mucho más radicales y dicen, usted no puede ir al especialista si no lo deriva al médico de cabecera. Así que se llama esto de tener una puerta de entrada, que como saludista nos gusta en general, pero que está muy lejos de lo que es la cultura de nuestro sistema de salud chileno. Entonces, por eso planteo como eso, que podría ser una posibilidad, creo, implementable en el marco de lo que la población del país entiende como atención de libre elección. Y Ujú. pregunta, Cristóbal, ¿no te parece? Porque uno de los cuestionamientos que yo he escuchado es este. Es decir, mira, los seguros, la MSC va a generar probablemente una cierta selección adversa. Es decir, las personas que van a querer contratar este seguro van a ser probablemente, como sucede en un seguro, muchas veces van a ser personas que van a tener más riesgo de enfermedad. Van a ser personas que tienen más problemas de salud. Y entonces se podría dar acá la situación de que FONASA al licitar esto, claro, los seguros digan, mira, ¿sabes qué? Yo intuyo que acá van a ir muchas personas de más riesgo, entonces, ¿sabes qué? Me voy a tirar con un precio muy alto. Entonces, que quizá los únicos oferentes que haya sean a precios muy altos o a precios bajos, pero con coberturas quizá muy pequeñas. Entonces, ese es uno de los cuestionamientos que se le ha hecho a esta política, pensando que quizá en esas condiciones podría o no presentarse ninguna aseguradora porque diga, mira, ¿sabes qué? De verdad puede que se me suben personas de demasiado riesgo y no tenga un pool variado de riesgo por este fenómeno que se llama selección adversa, que es decir, que esta tendencia de las personas de mayor riesgo a buscar el aseguramiento, o por otro lado que al precio al que se postulen, digamos, sean muy pocas las personas que lo compren. Porque de hecho recordemos que yo, en investigación a la rápida, viendo en esta página, los seguros complementarios están bordeando alrededor de, si uno lo contrata individualmente, entre 35.000 a 45.000 pesos, más o menos lo que se puede contratar un seguro complementario por FONASA, que no es poca plata, ¿no? O sea, pensemos que, o sea 45.000 pesos es una cifra bastante significativa, sobre todo si consideramos algo que tiene que ser pagado mensualmente a todo evento y que más encima implica también la posibilidad del futuro de hacer copagos. Entonces, ¿cómo ves Ujú. esto? ¿Puede ser que esta política termine en nada? Que termine, mira, no lo va a contratar nadie, o que termine a un precio tan caro que termine siendo para un público muy de nicho de FONASA, quizás, no sé, un 3%, un 5%. Ujú.
Lo que tú describes es correcto, es un riesgo y por eso yo creo que hay varias personas que han puesto un énfasis de que depende de cómo se implemente esto, ¿no? Ahora, en la ley quedaron algunas cosas que apuntan a evitar el comportamiento oportunista, que es la entrada y salida de personas o sea, si yo me enfermo y contrato al día siguiente el seguro y después reviento el seguro porque ingresé sabiendo que estoy enfermo, esas situaciones se pueden evitar, por ejemplo, con periodos de contratación cerrados, ¿no? Por lo tanto, hay varias cosas que también tienen que ver con cómo se va a diseñar la licitación. O sea, ¿qué va a decir la licitación? Y yo creo que ahí el talento y las capacidades técnicas de los equipos del FONASA son claves. Eh, yo creo que el contrapeso a lo que tú dices, o el contrapunto, es que si bien puede haber posiblemente una cartera más riesgosa, también acá hay una oportunidad para ciertos actores del mercado que van a ver acá una oportunidad de masividad. O sea, quien gane esta licitación se va a llevar un mercado enorme, ¿no? Y finalmente acá lo que se va a ver es cuál es la disposición a asumir riesgos que tienen las aseguradoras en base a ciertas reglas del Claro, juego que se le pongan. claro. Hay que decir también que hay ciertos componentes que creo razonablemente se consideraron en la ley. Por ejemplo, hay un componente de seguro catastrófico que es parte de la MSC, pero que se diferió su inicio de implementación. ¿Cómo interpreto yo eso? Es decir, bueno, no queremos que la primera licitación el costo sea tan alto, porque si además le metes un componente de catastrófico, eso iba a subir el valor de la prima. Y lo que yo probablemente esperaría es que la primera licitación efectivamente el precio va a ser un poco más alto, pero después de eso los actores del mercado ya van a saber cómo se comporta esta nueva modalidad y probablemente ahí va a empezar a hacerse más competitiva, ¿no? Entonces, probablemente la primera licitación va a ser la peor, ¿sí? Y hay que generar un mecanismo de las reglas que se van a poner en esa licitación que permita suficiente juego para que efectivamente haya uno o más oferentes y que permita comenzar, ¿no? Y luego, esto es algo que ya va a andar por un track muy, yo creo, muy interesante en términos de volverse más competitivo, mejorar las primas, incrementar también su cartera. Mira. Oye, ¿y cómo, cómo ves esto desde el punto de vista de avanzar? Porque uno dice, mira, si esta ley le pega a las ISAPRES y las ISAPRES se van a ir achicando, ¿en qué porcentaje querían las ISAPRES? Y podríamos decir que quizá el gobierno, quizá sin quererlo o quizá queriéndolo, creó con esto un Seguro Nacional de Salud, porque uno dice, mira, podríamos llegar quizá a que FONASA tenga el 91, 92% de los afiliados. ¿Con qué porcentaje ya podemos decir, mira, sabes que efectivamente FONASA ya es el Seguro Nacional de Salud? Y la pregunta es si también no crees que esto podría tener un impacto en hacer también poner más presión política a una reforma FONASA. Porque también uno dice, mira, como que siempre estaba esta idea de que en el fondo quizá los políticos estaban en un sector de salud y el resto del país estaba en otro. Es decir, había más diputados, más senadores afiliados, ISAPRE, etcétera. Entonces parecía no ser un Ujú. problema, parecía ser un problema de los otros. Pero de repente uno dice, mira, cuando este ya es un problema de todos, ya FONASA parece que repentinamente puede llegar a convertirse efectivamente en un seguro que tenga quizás el 91, 92% de los afiliados. ¿Tú crees que genere eso mayor presión política para una reforma? Creo que lo primero es que esta reforma avanza en la dirección correcta a la cobertura universal en salud, ¿sí? Independiente del nombre que le pongamos al tipo de aseguramiento que queda, ¿no? Pero evidentemente está generando mecanismos de protección financiera para la población que no hacen el cubito de la cobertura universal estar avanzando, ¿sí? Yo creo que eso es algo positivo y lo vuelvo a vincular también con lo de Copago Cero, que también avanza en esa dirección. Lo vinculo también a la iniciativa de atención primaria universal, ¿sí? Que avanza en servicios que busquen ser universales para toda la población, ¿no? Entonces creo que el país está avanzando en esa dirección con claridad, ¿no? O sea, hay una conducción que está llevando a un lugar que yo creo es el correcto. Ahora, si es que le vamos a llamar esto un seguro único, seguro nacional, yo creo que es una discusión bien semántica. Eh, lo que es concreto es que es probable que el FONASA va a ser aún más importante en términos de su rol de seguro y perfectamente, como tú dices, podría llegar a dar cobertura al 90% de la población. Eh, y en ese escenario yo creo que pueden pasar varias cosas. Efectivamente, yo creo que puede haber un incremento del interés por hacer mejoras al FONASA más estructuralmente.
recordar también que en la propia ley corta que se acaba de aprobar hay un artículo transitorio en el cual el Ejecutivo se compromete a enviar proyectos de ley específicamente de modernización y mejora del FONASA y la Superintendencia de Salud. Por lo tanto, ahí hay un compromiso, uno diría, político de alto nivel, que en el cual hay que ver qué pasa con los actores, ¿no? O sea, si los actores políticos realmente empujan para que eso ocurra. Ahora, también se incluyó, Y si no me también al equivoco, mismo un tiempo, compromiso sí, para crear un fondo común entre ISAPRES, ¿o no? Quedó en esa misma no, acuerdo, ¿no? no. Lo que quedó es eliminar la declaración de salud. Ya. Eh, que eso, bueno, eso abre esa discusión, ¿sí? En términos, por cierto, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay que ver cómo se dan esas discusiones, pero yo creo que efectivamente el interés por el FONASA crece y el interés por reformar las ISAPRES o hacerlas desaparecer o cambiarlas, etcétera, va bajando, ¿sí? Porque se vuelven siendo cada vez menos relevantes desde el punto de vista del diseño estructural del sistema. Bueno, sí, eso lo conversamos en el último capítulo, ¿no es cierto? Que hace algunos años la discusión estaba, ¿no es cierto?, cómo hacer las ISAPRES el centro del sistema, casi, ¿ah? Mm. Cómo llevar, y ahora pareciera que vamos en el camino contrario. Oye, Cristóbal, yo referente a eso mismo, te quiero sacar como el área más técnica y empecemos a pelar. ¿Cómo fue esa discusión, digamos, dentro de la negociación que se dio en esta comisión que era del Senado, ¿no es cierto? Tengo entendido que se llegó a esta conclusión, ¿no es cierto?, de la comisión que se llamó Cuadrado Santelice, porque en esa comisión Sería mucho ponerle mi nombre primero. o Santelice Cuadrado, o Santo Cuadrado, no sé cómo le vamos a poner. Oye, no, mira, en realidad sin decir nombres, sin nada, pero ¿tú cómo crees que está estructurado hoy día la discusión referente a las fuerzas políticas? Que hasta hace algunos años atrás, cuando veíamos la discusión pública, ¿no es cierto?, existía una, un área política que era la derecha, ¿no es cierto?, la centro derecha, como tú quieras llamarlo, que se oponía fuertemente a cualquier reforma que significara, Ujú. ¿no es cierto?, fondos comunes, que significara socialización del riesgo, que significara, ¿no es cierto?, avanzar en cobertura estatal. Por otro lado, había otra que le generaba mucha tirria que hubiera estas soluciones público-privadas, ¿no es cierto? Que había cierto sector, sobre todo más en la izquierda, que apuntaba a un seguro nacional y que cualquier cosa que no fuera un seguro nacional, ¿no es cierto?, era traicionar, ¿no es cierto?, el espíritu de... Incluso más, un sistema nacional Sí, solamente, porque hablar del seguro era perdón, algo. sí, Sí. el seguro, perdón, un sistema nacional donde los hospitales todos los fueran prestadores públicos, que, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo crees que está la discusión hoy en día? ¿Qué te dio la impresión estando allá adentro? ¿Qué pasa con los ex Concerta? ¿Todavía siguen? Había un sector de la concertación amante de la ISAPRE, digamos, que ellos auguraban que su existencia forever, ¿no es cierto? Y que jamás hicieron algo por tratar de achicarla o tratar de cambiar ese sistema. ¿Cómo ves tú la discusión hoy en día, 2024? Yo creo que lo interesante de la discusión del año 2024, crisis mediante, es que yo creo que por primera vez yo siento que hay sólidamente cimentado un acuerdo de seguridad social del sistema. Y yo creo que eso es algo que se ha ido cimentando poco a poco, pero como tú bien describes, hace no muchos años habían sectores significativos que seguían pretendiendo que el sistema de salud tuviera una lógica de aseguramiento privado y no una lógica de aseguramiento de la seguridad social. Yo creo que en las últimas semanas han aparecido también personeros que participaron, por ejemplo, de algunas de estas comisiones, hablando claramente, diciendo que hay que avanzar en seguridad social, ¿no? Creo que eso es un gran avance. Creo que también los distintos actores han visto de que estamos en situaciones muy complejas, ¿no? También un escenario más global donde lograr acuerdos en general es muy complejo. Entonces creo que eso ha generado también que haya posibilidades de diálogos que antes no habían, ¿sí? Pero que no necesariamente se traduce en capacidad de ejecutarlas, hay que Mm, decirlo, ¿no? mm. Pero al menos yo diría que el mundo técnico sanitario, transversalmente, yo creo que tiene algunas
convergencias mucho más claras con respecto a que tenemos que avanzar en seguridad social, a que hay que incrementar la protección financiera, avanzar en cobertura universal, de que la atención primaria tiene que ser un centro, de que tenemos que tener más solidaridad en el sistema, de que los gastos de bolsillo y los mecanismos de pago tipo pago por prestación no son buenos. O sea, varias de las cosas que hemos ido hablando ahora, yo creo que son cosas que ya se han cimentado y creo que eso es una oportunidad, pero eso se enfrenta a un escenario político muy complejo porque la discusión no es sanitaria ahí. O sea, cuando esto llega al Congreso, lo sanitario tiene un rol, pero hay otras dinámicas que están jugando ahí, que están cruzadas por otras discusiones de pensiones, de seguridad, etcétera, que hacen que finalmente, incluso si es que hay ciertos acuerdos mayores que antes, eso no necesariamente se materialice en soluciones, que yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Ahora, Claro. Cristóbal, ¿no ves tú que a mí me da la impresión que acá pasó con la derecha lo que le pasó a la izquierda con los retiros? Es decir, que la izquierda promovió los retiros y terminó, al apoyar los retiros, fortaleció esta idea de la, digamos, Propiedad cotización individual. individual, de la propiedad Ujú. individual. Pero en ISAPRE pasó al revés, porque la derecha Así es. propuso la mutualización, entonces propuso algo y dijo, y de hecho Santeliza a mí me llama mucha atención, empezó a decir, mira, acá hay que hablar de seguridad social, hay que hablar de solidaridad, y bueno, insistieron mucho en la mutualización, o sea, la derecha se jugó con toda la mutualización. Y yo creo que no se dieron cuenta ahí que eso es exactamente lo contrario a defender la propiedad individual de la Del cotización, seguro. como si fuera algo que va a mi bolsillo y que yo en el fondo la gasto en lo que quiero, si quiero compro chocolate o si quiero me compro un seguro de salud, algo así. Mm. Sí, totalmente. Y eso yo creo que se ve aún más claramente en la discusión sobre la contribución mínima de 7% a la seguridad social. ¿Sí? Porque ahí finalmente la discusión técnica que hay detrás de eso. Es decir, existe un aseguramiento y una contribución obligatoria al sistema. ¿Sí? Todos tenemos que contribuir a nuestro sistema de seguridad social un 7% de nuestros salarios, ¿sí? Con un tope, etcétera. Y lo que ocurría hasta antes de esta ley era una anomalía en la cual las personas de altos ingresos y bajo riesgo se les descontaba el 7% todos los meses, pero después a fin de año recibían un cheque con lo que se denominan excedentes, porque su costo esperado de su plan era más bajo que su 7%. Entonces, generas un incentivo súper perverso, ¿no? De que las personas sanas del sistema, o sea, hombres, jóvenes, de altos ingresos, esas personas se llevaban la platita para la casa, plata que debería ser parte de la seguridad social. Mm. Creo que esa discusión, que fue abrazada por los sectores que históricamente habían defendido que esto es propiedad individual y por ende yo me lo puedo llevar para la casa, eh, creo que muestra, ¿no? El estado de la discusión, lo de la mutualización también en parte. Eh, pero creo que, por ejemplo, esto del 7% para mí es súper estructural, es muy de fondo, ¿sí? Porque independiente si tenemos uno o múltiples fondos, si son administrados por FONASA, o sea, por un público o un público y varios privados, en cualquiera de esos escenarios, el que se logre un acuerdo técnico que está plasmado en una ley de que la contribución es para todos por igual y que esa contribución solo puede ser ocupada para la seguridad social, que es para dar prestaciones de salud, creo que es un gran avance en un sistema que está madurando en términos de su grado de protección a las personas. Oye, Cristóbal, y para ir terminando, ¿qué piensas que se viene? ¿Se irá a aprobar este fin de las preexistencias en ISAPRE, un fondo de mancomunación que permita movilidad entre los afiliados de las ISAPRES, o no va a pasar nada más? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que es difícil adivinarlo antes de saber qué es lo que el Ejecutivo va a proponer. ¿Ya? Entonces, si es que el gobierno presenta una propuesta ambiciosa, ¿sí? Como varios componentes que busque realmente reformar estructuralmente el sistema, un escenario es que eso quede, o sea, que se entrampe y no logre salir en lo que queda ¿sí? Entonces, eso podría ser, quiero ejemplificarlo como escenario extremo, ¿no? Por otro lado, el Ejecutivo podría enviar proyectos muy acotados, de cosas muy específicas, ¿sí? Y eso probablemente tiene más probabilidad de pasar en el Congreso, ¿sí? En la medida que no sean temas muy controversiales. Por ejemplo, el tema del fondo de compensación, yo creo que es un tema extremadamente controversial. O sea, si se pone eso en la mesa, para mí eso entra más bien en las reformas estructurales, que yo no sé si es que eso podría pasar, ¿sí? Perdón, ¿te refieres al fondo de Eh, compensación interisapre o intersistema? en, cual- ¿Intersubsistema? en Cualquiera de los cualquiera de dos. las dos modalidades yo creo que es difícil.
Es Pero yo difícil creo, porque... yo creo que políticamente, esto es una opinión y Ujú, no, quizás no es para profundizar acá, pero creo que cuando uno vio la discusión, y sobre todo hay gente que antes estaba en contra, y me refiero con esto a los parlamentarios de derecha, creo que hoy día el Fondo de ISAPRE hace mucho sentido, sobre todo si va a eliminar la preexistencia. Hay una resistencia en la industria, pero creo que cuando tú conversás con los gallos, es decirle, oye, o así este fondo de compensación y liberas un poco, ¿no es cierto?, la posibilidad de movilización, o en verdad, en realidad, tu industria está con, digamos, los días o meses contados. Creo que, no sé cómo lo miráis, Juan Carlos, tú. ¿Verdad? Yo veo que acá los incentivos, si no hay un fondo común que permita movilidad entre las ISAPRES, los incentivos están para crear nuevas ISAPRES, incluso para los mismos ujú. dueños de ISAPRES ahora, los incentivos son dejar caer a sus ISAPRES actuales, crear nuevas ISAPRES que reciban a los pacientes jóvenes, y con eso ganan 20 años más. Y en 20 años más, bueno, ¿qué quiera pasar? Bueno, no sé, pero es mucho tiempo ganando dinero, ¿no? Entonces, yo creo que O sea, efectivamente, el sistema ahora se puede achicar y mantenerse, ¿sí? O sí, sea, Sí, con el escenario actual, yo creo que es sí, perfectamente válido que o sea, acá no hay una crisis terminal, que en el fondo el único curso es que aquí desaparezcan las ISAPRES claro. con lo que queda hoy día, ¿no? Entonces creo que eso también hace que los incentivos a acordar algo también son menos urgentes. Yo, o sea, creo que el escenario de haber discutido esto junto con la ley corta, habría probablemente movilizado cambios muy estructurales eventualmente. Pero como se separó y se logró el acuerdo que se logró, ¿sí? Que más o menos deja las cosas, o sea, cambia un poco las cosas, pero no genera ningún Big Bang, eso hace que también hay actores que puedan decir, no sabes qué, mejor nos quedemos acá. Entonces, por eso yo no veo tan claro el No. que se puedan alinear con el cambio, pero yo creo que depende mucho, de nuevo, de cuál sea la iniciativa que tenga el gobierno, de qué tipo de proyecto, cuál sea, que, creo que eso cuando esté presentado, yo creo que va a permitir un poco leer cómo los distintos actores van a leer el escenario para la discusión. o sea, yo de verdad creo que no hay ninguna opción. Yo tengo mi tinca, la tiro acá, Ujú. mi tinca es que no va a pasar nada. Porque Yo, dos cosas. oye, me estáis robando la tincada, se la tiré yo en Ya, le robo la tinca a Gracias, Bernucci. gracias, Le robo la gracias. tinca. Sí, Yo creo, yo yo creo creo dos que motivos. va, Uno ajá. que el gobierno está muy jugado por la reforma de pensiones. Y es difícil que un gobierno pueda discutir al mismo tiempo dos reformas importantes. O sea, yo creo que decir, mira, sobre la reforma FP, además vamos a meterle FONASA enseguida, creo que en general los gobiernos optan por aprobar una reforma importante en un sector importante. Y lo otro es que creo que, imagínate que acá, con la soga al cuello, o sea, con un plazo, con la Corte Suprema, con todo así el mundo que se caía, se logró aprobar apenas una ley. Uno dice, ¿qué va a pasar ahora que en verdad digan, no, mira, ¿sabes qué? En verdad no estamos apurados, no hay apuro acá, el sistema en verdad tiene para un par de años Súmale, así? No sí, sé, creo que los incentivos son tan mínimos que yo creo que el gobierno sí puede presentar un De acuerdo. proyecto, pero la posibilidad que logre movilizar, no sé, un acuerdo la veo imposible. elecciones a final, súmale elecciones a final de año con una discusión que costó un mundo. O sea, ¿tú qué vas a querer para ponerte a discutir temas que más encima el porcentaje que cacha estos temas son así Sí. Sí, súper muy bajos, complejo. por lo tanto, la probabilidad política de Realpolitik, ¿no es cierto?, de llevar esta discusión en nada. Aparte, los gallos dijeron, oye, ¿qué me venía a meter otro proyecto de salud si ya esa ya la sacamos, ya aquí ya tenéis, Ya se resolvió, está listo. sí, ya está listo, ¿sabes? No, no, está listo. Entonces yo también Sí, creo que pero no. hay cosas específicas que yo creo que sí, licencias Sí, médicas. Hay algo donde no, sí claro. sí, el tema de fortalecimiento de la superintendencia, ¿sí? O sea, como que hay cosas más puntuales, pero si ustedes dicen como ya la reforma, sí, sí, eso no pasó, digamos. O sea, como que el momento para que eventualmente hubiera ocurrido esa discusión era al calor de la crisis y eso no ocurrió. Entonces es bien difícil que eso más grande ocurra ahora en lo que queda, digamos, de esta administración. Yo creo que es algo que le queda a la administración que entre luego, que va a tener que ver cómo quedó el sistema, digamos. O sea, como en 2 años más, con MC andando, ya el sistema se va a ver, los pagos van a ver estar haciéndose, o sea, como que el sistema ya va a verse reequilibrado y ahí vamos a poder también diagnosticar, así, auscultar, como dicen los doctores, eh, cómo quedó el paciente y qué cosas hay que hacer en ese escenario.
Oye, Cristóbal, ¿alguna palabra al cierre, algo que se nos haya quedado en el tintero que quieras decir? ¿Algún mensaje, algún minuto de confianza? Eh, ¿Algo? Yo creo que es muy importante mirar la película más grande, ¿no? Que en algún momento lo mencionaba. Yo creo que Chile está avanzando de manera bien concreta en avanzar en un mejor sistema de salud. Yo creo que eso es algo que se ha dicho poco, ¿sí? Que incluso con sus dificultades, con las crisis, ha encontrado los mecanismos institucionales, ¿sí? Y las capacidades técnicas del país. Han logrado encontrar algún camino que es un camino de mejora y no de empeoramiento. Creo que eso es bien valioso, pero en ese sentido quiero como rescatar un valor de nuestra democracia y nuestro sistema de salud, que ha sido capaz de ir reinventándose gradualmente para ir generando mejoras progresivas y creo que lo que pasó con la MSC, lo que está ocurriendo con estas otras reformas que está impulsando el gobierno, van en la dirección correcta y bueno, a quienes les toque continuar eso van a tener que pensar, bueno, cómo desde ahí construyen algo nuevo, ¿no? Y eso es un gran valor. José Miguel, no sé si Todo, alguna palabra al cierre, algo que se nos haya quedado. no, no, saludar, mandarle un gran abrazo a este Cristóbal Cuadrado 3.0. Está más calmado, está bien. Estamos Todos viejos, cambiamos, po. todos cambiamos, ¿ah? Estamos viejos. ¿Ah? Tu tío Jaime ayer, tu tío Jaime ayer diciendo que no había que demostrar, que no había que reinventar la rueda, ya que las mutualidades hacían lo que las ISAPRES no hicieron. Claro, ¿Ah? defendiendo seguros sin fines de lucro ahora, Mira, clínicas, oye, pero sí, defendiendo las clínicas sin fines oye, de lucro, todos también Bueno, si el cambiamos. país, mira, todo el cambió. país evoluciona, eso implica que las personas evolucionan también, pues, Sí, ¿sí? Chile No cambió, son pero a fenómenos nivel no son fenómenos que están aislados. maravilloso. sí. Este país tiene esperanza. Bien, Oiga, oye, no, solamente quiero al cierre, bueno, agradecerle a Cristóbal, un gran académico. Nos quedan, con él podríamos conversar, hacer varios capítulos más. El estudio más lindo, ¿no es cierto?, que él participó últimamente, la importancia de la prohibición del tabaco, ¿no es cierto?, de la ley, el impacto de la ley del tabaco, ¿no es cierto?, en mortalidad inmediata, enfermedades cardiovasculares. Con el profesor Paraje Grande, y profesor Pará. Daniela. Sí, grande, grande. Un gran estudio. Te lo recomiendo si lo pueden pillar por ahí, ya que se viene el Día Mundial sin tabaco. Eso. Y bueno, está la escoba con la influenza. Ahí hay varios factores también. Otra discusión pendiente. Se adelantó. Tenemos un pic muy grande, muy adelantado, que nos pilló con los pantalones a medio alzar con las vacunaciones. Así que está grande la escoba ahí, Fuerza Ñuble, donde pareciera que está pegando más fuerte. Eso, Juan sí. Carlos. Una cosa, yo quería complementar y justo quería decir esto al cierre. Estuve revisando las cifras de vacunación de influenza y hay dos cosas. Uno, decir que, y comparé, por ejemplo, con la cifra del año 2018, otro gobierno antes de la pandemia, para hacer cifras más o menos comparables, y a la misma semana de vacunación de la campaña, de hecho, acá tengo las cifras. Mira, el año 2018 había vacunado en la décima semana 4.732.000 personas. Hoy se han vacunado 5.782.000. Entonces, algunos me dirán, bueno, ¿por qué el porcentaje de vacunados es más bajo? Bueno, hay una respuesta, que es que se amplió el El total, o sea, grupo. se amplió el foco de la vacunación a los mayores de 60. Entonces, el grupo a vacunar creció, entonces hay más vacunados, pero el porcentaje se ve una cifra más baja de lo que estamos acostumbrados para esta fecha. Y ojo, hay que sumar a eso que se adelantó, como tú decías, y se adelantó el pic de influenza. Entonces, desgraciadamente, a pesar de que se han vacunado muchas personas, es probable que veamos, desgraciadamente, más fallecidos, más hospitalizados. ¿Por qué? Porque también la vacuna demora en actuar. O sea, una persona se vacuna ahora, pero la máxima inmunidad la alcanza 3 a 4 semanas después de la vacunación. Entonces, evidentemente, una persona que se vacunó hace una semana no está con la inmunidad completa generada por la vacuna. Entonces, eso también es un problema, pero creo que el punto positivo que me gustaría dejar acá es que, al igual así como Cristóbal hablaba de las políticas de Estado, creo que acá tenemos una vacunación de la influenza que ha funcionado en distintos gobiernos en forma muy Así es. consistente, Un patrimonio del país. exactamente, y que de hecho, ojo, estaba revisando los rankings, somos el quinto país de la OECD que tiene las mayores tasas de vacunación en adultos mayores para influenza. O sea, le ganamos a Suecia, le ganamos a muchísimos países de Sí. realmente de mucho más recursos y mucho más desarrollados que no Bueno, vacunan tanto para la influenza como nosotros en cualquier gobierno, de izquierda o de bueno, derecha. sí, o sea, mira, sí, Ujú. lo que pasa es que, Así es. claro, tirar política a la vacunación para cualquier tema que digamos que está cercano a la salud pública, sabe que la vacunación es un patrimonio que no es de este gobierno, ni del anterior, ni
ni de con el COVID. La vacunación es un patrimonio que viene de hace muchísimas décadas, digamos, y una de las herramientas de salud pública. Claro, aquí cuesta, digamos, separar la discusión política con el tema de vacunación. Todos sabemos, digamos, por qué y en qué contexto se dio esa discusión, principalmente con el COVID, pero bueno, esperemos que pase esta Pero, ola. Sí, José no, Miguel, yo creo que es importante decir como tú decías, que es un fenómeno nuevo, ¿no? Las vacunas no eran un hecho político. no, eso Eso es lo que voy, es algo nuevo, ¿no? Y yo creo que es deseable que dejen de serlo. O sea, por creo supuesto. que es muy malo para el país que la vacunación sea un espacio de disputa política, y si es que eso se queda en el país nos va a hacer muy mal, ¿no? Entonces, también como hacer esa reflexión, ¿no? De que debería ser un ámbito en el cual todos tengamos un discurso de decir, vacúnense, es importante, Claro. esto salva vidas, ¿no? Y no estar en la chica de decir, no, es que yo vacuné más, vacuné menos, ¿no? Sí. Y apuntar con el dedo, porque eso la verdad no aporta absolutamente nada a que la gente se vacune. No, por supuesto. Por eso es un patrimonio de salud pública, digamos, que tenemos como varias, como tenemos otros patrimonios, digamos, que tenemos. Ujú. Pero claro, efectivamente ese es uno de los grandes amenazantes que tenemos hoy en día. Juan Bueno, Carlos, muchas gracias, José Miguel, muchas gracias, Cristóbal. Y solo el último aviso, Gracias a acuérdense, un ustedes. podcast pobre y honrado que depende de sus likes, de que nos compartan, de que nos dejen comentarios. Ojo que las cosas que ustedes nos comentan en Twitter son temas que después traemos aquí para conversar. Entonces, si tienen algún tema que nos quieren proponer, háblenos en Twitter. Después han salido invitados, han salido temas que han sido recogidos de las personas que nos escriben, que nos comentan. Así un que saludo eso, un saludo a nuestro próximo auspiciador, Compara Online. Seguro. Por Un favor, no empecemos con eso. Ya. Ya, un abrazo. Que estén muy bien, un gusto. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, un abrazo, José Miguel.